Almudena Martorell es una psicóloga, directora de la Fundación Carmen Pardo Valcarce de Madrid y va a hablar sobre discapacidad e integración. Bueno, somos todos españoles, ¿no? No hace falta que hablen inglés o... Estupendo. Muy bien. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización de estas jornadas. En mi caso, a Cosme y a Jimena. Y también a los profesionales que están hoy aquí, que están repensando sobre la discapacidad y en concreto hoy sobre el síndrome 11Q y sobre todo a los familiares que también están aquí hoy preocupados, queriendo cambiar las cosas, queriendo cambiar realidades, queriendo conocer y absorber todo lo que puedan, porque al final, y esa va a ser parte de mi charla de hoy, eso también va a incidir, no sé en qué medida, pero me atrevería a decir que casi en igual medida que los avances de la ciencia en la calidad de vida de las personas con el síndrome de 11Q, que al final es por lo que estamos todos hoy aquí reunidos. También quería dar las gracias no solo por la organización de las jornadas, sino por la organización de una asociación que empiece a preocuparse, que de nuevo siga queriendo cambiar y generar conocimiento, que al final, me voy repitiendo, pero es lo que voy a ir diciendo a lo largo de esta media hora, va a incidir en igual medida que la resonancia magnética en la calidad de vida de las personas con el síndrome de 11Q. Y por último, también agradecer que os hayáis atrevido a introducir un tema que se aleja un poco de la ciencia tan pura y tan ortodoxa como la podemos entender, que es la discapacidad intelectual, que como vamos a ir viendo, la ciencia más médica pues todavía tiene muchos cuestionamientos, pero sin embargo me atrevo a decir que probablemente de todos los síntomas que puedan compartir vuestros hijos con 11Q, el que más os preocupe, el que más os desvele por las noches y el que más angustia os pueda generar sea precisamente el que vaya a tener una discapacidad intelectual. No lo sé, me supongo que muchos, que no tanto a lo mejor la cardiopatía o no tanto los problemas del habla, sino el que vaya a tener una discapacidad intelectual. Y también me atrevo a aventurarme que esa angustia que genera el hecho de que una persona vaya a tener una discapacidad intelectual también radica mucho en el desconocimiento, en el miedo a lo que no conocemos, y por eso vuelvo a como empecé a decir que me parecía muy valiente el poder hablar hoy aquí de qué es la discapacidad intelectual, aunque ya les adelanto que sabemos muy poco, que hay muchos debates, que es un concepto que va evolucionando muy rápido en el tiempo. Y por redundar un poco en el argumento que les decía al comienzo, y ya me meto en materia porque no tenemos mucho tiempo, estaba hace unos meses en un congreso en Monterrey con el doctor Flórez, que es pues un poco la persona que hace 50 años comenzó, como están todos ustedes hoy aquí, pero comenzó con el síndrome de Down en España, él desde la parte médica, pero generando también mucho movimiento asociativo y cambiando muchas cosas. Y mientras explicaba un estudio que se había realizado en Estados Unidos sobre el síndrome de Down, él hablaba informalmente y dividía el estudio entre los que tenían más síndrome de Down y los que tenían menos síndrome de Down. Yo me quedaba pensando, digo, ¿qué serán los que tienen más hipotonía o los que tienen más problemas cardiovasculares o los que tienen...? Y él se estaba refiriendo sin querer a las personas que tenían más y menos discapacidad intelectual dentro del síndrome de Down. O sea, que casi había reducido lo que era el síndrome de Down a la discapacidad intelectual. Lo digo para redundar en la importancia que creo que tiene un tema como es el de la discapacidad intelectual al hablar del síndrome 11Q. Y dicho todo esto, me meto un poco en vereda con la definición de la discapacidad intelectual, siempre intentando, como me pedían Cosme y Jimena desde la organización del Congreso, redundar en esa parte de la participación, que no hacía falta que lo hicieran porque al final, tal y como se entiende hoy en día la discapacidad, es inherente el concepto de participación, como vamos a ir viendo, y un poco por adelantarles lo que vamos a ver, no solo la ciencia médica va a aportar a la calidad de vida de las personas, sino todo lo que hagamos desde el contexto social también va a redundar. El ejemplo más claro que tenemos es que, volviendo al síndrome de Down, que ha sido un poco el precursor de todos,
Por ejemplo, la corta esperanza de vida era casi patognomónica, casi formaba parte del síndrome de Down. Y ahora vemos, 20 años después, cómo se ha alargado la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down. Y les traslado la pregunta, ¿cuánto de eso se debe al avance científico y médico, que probablemente sea mucho, pero cuánto de eso se debe al cambio social y al cambio en la manera de entender el síndrome de Down y, en concreto, la discapacidad intelectual? Y les traslado esto para que también entendamos que hay otras maneras de incidir sobre la calidad de vida que no se reducen exclusivamente a la ciencia, que desde luego han recorrido un camino magnífico, pero que también seamos conscientes de que hay mucho que hacer desde el ámbito de la participación para mejorar la calidad de vida de estas personas. Para ello, ahora sí, me vengo a la ciencia y voy a hablar un poco desde el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, que de hecho es un poco la entidad que regula un poco y que nos va diciendo los nuevos modelos de cómo debemos entender la discapacidad, en nuestro caso la discapacidad intelectual. En concreto, la discapacidad intelectual está recogida en la CIE-10, que es ese manual que les pongo ahí, ahora ya tenemos el 11, pero que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y, bueno, pues la discapacidad intelectual, todavía en la CIE-10 conocida como retraso mental, figura ahí entre las enfermedades mentales. Las entidades que trabajamos en discapacidad intelectual, pues hay mucha guerra de que por qué la discapacidad intelectual se encuentra recogida en un manual junto con la esquizofrenia, la depresión, que no debía estar ahí. Pero otras voces, también sin poca razón, dicen mejor estar en algún sitio recogido por la Organización Mundial de la Salud que no estar en ninguno. Si estás recogido, pues vas a generar conocimiento, que es un poco por lo que estamos todos ahí. Pues a día de hoy, la discapacidad intelectual, como les digo, retraso mental en la definición anterior, se recoge en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, a los profesionales más del día a día de la discapacidad, a los familiares, pues decían, pues está muy bien que mi hijo tenga un F32 tipificado y que los científicos puedan hablar del mismo término y generar conocimiento, pero a mí al final lo que me importa es si se va a poder vestir solo, si va a poder coger el autobús, si va a poder trabajar el día de mañana, todas esas preocupaciones que los manuales diagnósticos no recogían. Y la Organización Mundial de la Salud le pareció muy lógico aquel reclamo. Y entonces fue en los años 80 cuando se comenzó a introducir en el término de discapacidad toda la parte de participación y de lo que va y no poder hacer, poder y no poder hacer, y ir conceptualizando todo eso para generar un marco de conocimiento desde el que poder actuar desde el otro lado, que les digo que no es solo el médico y que probablemente, como voy a ir repitiendo todo el rato, va a redundar también muchísimo en la calidad de vida, no solo lo médico sino también lo social. Y entonces todo este movimiento de la Organización Mundial de la Salud de empezar a coger toda esa parte que no estaba recogida en los manuales al uso comenzó en los años 80 con la CIDIM. Y aquí me voy a meter en términos más teóricos y más aburridos, pero en todo momento pretendiendo recoger toda esa parte de participación y de qué cosas podemos hacer para ir cambiando la discapacidad intelectual, no tanto desde lo médico, sino desde lo social. Entonces, la CIDIM, ese nombre horrible, en realidad es la Clasificación Internacional de la Deficiencia, la Discapacidad y la Minusvalía. Términos que a medida que nos vamos metiendo en este mundo de la discapacidad nos van sonando, vamos usando indistintamente, aunque en su origen sí tienen pequeños matices que los diferencian. Y sí me voy a permitir hacer un brevísimo repaso por la CIDIM, porque al entender esas diferencias vamos a ir aterrizando más en el concepto de la participación, que es el que nos traía hoy aquí. Para la Organización Mundial de la Salud, en los años 80, cuando hablaba de la CIDIM, para ellos la deficiencia era la parte de órgano, la tangible, la médica, de la que hemos estado hablando hoy, pues la de elección del 11Q, lo que yo puedo ver con el microscopio. En el caso del síndrome de Down, pues una trisomía en el par 21. Si abrimos el abanico a más discapacidades, pues una persona que vaya en una silla de ruedas, pues su deficiencia sería la lesión en la médula tal que me ha provocado, no sé si me van siguiendo, sería lo que hemos estado viendo hoy aquí, la parte más médica, que de hecho ha sido la que nos ha hecho generar conocimiento y uno de los motores más importantes que ha hecho evolucionar todo nuestro ámbito. Pero la Organización Mundial de la Salud empieza a reconocer que no todo se encuentra en lo físico, que no todo es la deficiencia, que hay más factores que juegan un papel en lo que al final nos importa a todos, que dicho en bonito es la calidad de vida y dicho en lenguaje normal y corriente es la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Pues no todo, viene a decirnos la Organización Mundial de la Salud, está en la deficiencia. También hay un papel, le voy dando al revés al ratón,
que es la discapacidad, que es por esa deficiencia concreta, qué es lo que puedo y no puedo hacer. Eso es lo que en los años 80 significaba el término discapacidad. Pues como tengo una delección en el 11Q, pues voy a tener problemas para el razonamiento abstracto, voy a tener cardiopatías, voy a tener trastornos en el habla. La persona con síndrome de Down pues tendrá una hipotonía. La persona que tenía una lesión en la médula, que esa era su deficiencia, pues no podrá andar. La persona que tenga una lesión en la fobia y sea daltónica, pues no podrá distinguir el rojo y el verde. La discapacidad ya sería lo que la persona puede o no puede hacer por esa deficiencia. Y lo que fue realmente innovador, y que es lo que a mí me interesa traer hoy aquí, es el término de minusvalía, que si bien el concepto de minusvalía se ha quedado un poco obsoleto, porque aquí, para mí, esto es un ejemplo clarísimo de que el fenómeno de la discapacidad intelectual no es solo médico, sino que tiene mucho social. Si yo les digo que, por ejemplo, y muchos lo sabrán, hace unos años lo que ahora se llama discapacidad intelectual ligera o moderada era idiota e imbécil, que eran los términos médicos para distinguir. Eso nos revuelve por dentro, nos duele porque nos hace ver que la discapacidad intelectual no es solo un fenómeno médico, sino un fenómeno social, y la sociedad tiene mucho que decir en ese fenómeno. Y esto es lo que recoge la Organización Mundial de la Salud con el término minusvalía, que, como les decía, los términos se van impregnando al ser un fenómeno tan social de connotaciones muy peyorativas, como la palabra subnormal, por ejemplo. Siento ser así tan... Pero si le revuelve es porque redunda en lo que estoy diciendo, que es algo social, que notamos que la sociedad juega un papel importante en la discapacidad intelectual. Pues la palabra subnormal, que era la palabra antes aceptada por la comunidad científica, pues ahora hablamos de retraso mental, y en la actualidad de discapacidad intelectual, y minusvalía se nos ha quedado ahí un poco de nostalgia. Pero lo que venía a decir era simbolizar ese papel que jugaba la sociedad en la configuración de la discapacidad. Tenemos la parte que juega el cuerpo, que me limita determinadas actividades, y eso me genera una minusvalía, y aquí es donde la sociedad pasa a jugar un papel fundamental. Lo que nos traslada la CIDIM con este concepto es, por ejemplo, esa persona que tenía una deficiencia, que tenía una lesión en la médula, que no podía andar, cuánta de su minusvalía reside en su lesión en la médula y cuánta en que hemos creado una sociedad con escaleras en lugar de rampas. De repente, la sociedad pasa a jugar un papel muy importante en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. O el ejemplo que les ponía de esa persona daltónica que tenía lesionada las conos y los bastones y no podía distinguir y el rojo y el verde, pues cuánta de su discapacidad reside en esa lesión, que le dejaríamos el papel a la ciencia, pero también cuánta reside en cómo hemos configurado un mundo donde los semáforos, por ejemplo, son en rojo y en verde sin haber pensado en una determinada minoría, o el mapa de Londres, en vez de números, son colores, con lo cual el pobre señor daltónico que llega es incapaz de continuar las líneas del metro, ¿no? Va empezando la Organización Mundial de la Salud a dar un papel a la sociedad, que ahí es donde reside la participación y el título de hoy, y donde nos trasladamos sin querer agobiar a los familiares, porque el peligro de esto es ya pasar a tengo tanta responsabilidad en la calidad de vida que me vuelvo loco e intento hacer 1000 cosas y le llevo a 1000 estimulaciones y sé que es un papel muy complicado, pero el reconocer que la sociedad juega un papel muy importante en la sintomatología, y ahora lo vamos a desgranar mejor. Pero aquí hago el paréntesis sin que os volváis locos, todo intentando que sea de la manera más normalizada posible. Dicho esto, el modelo de la CIDIM al final lo que nos dice es: hay un comienzo orgánico en el cuerpo que la medicina y la ciencia va a poder encontrar con el microscopio y hacer una foto y ponerlo en el PowerPoint. Eso me va a generar una discapacidad, y luego esa discapacidad va a entrar en colisión con una sociedad determinada que, en la medida en la que esté más o menos trabajada para las personas con discapacidad, va a generar más o menos discapacidad. Este sería el modelo. Sin embargo, es un modelo que entró en crisis, primero porque había una excesiva linealidad. Al final, sin quererlo, el modelo residía demasiado en la deficiencia. Al final era la persona y su biología es el origen de todo. Vamos a ver cómo esto ha dado una vuelta. Y luego, un abordaje excesivamente centrado en las deficiencias. Desde un modelo más social y más desde la participación, que es el modelo que vamos a ver ahora, ya no es tanto qué tiene la persona que le falta, sino qué puedo hacer yo, sociedad, qué apoyos le puedo dar para que funcione. Entonces, tenemos que empezar, en vez de hablar en negativo, a hablar en positivo, en qué apoyos necesita. Un ejemplo muy burdo, pero que se usa mucho, es, por ejemplo, una persona
que tiene problemas para el razonamiento abstracto y para el cálculo matemático y no puede sumar, pues puedo a lo mejor empeñarme en que aprenda o puedo darle una calculadora y conseguir que funcione desde un plano más de la minusvalía y de la integración y de la participación. Y entonces ese giro es el que se quiere dar para no centrarse tanto en las deficiencias, sino en qué apoyos puedo dar a la persona para que la persona pueda funcionar. Entonces, recogidas todas estas puntualizaciones al modelo de la CIDIM, en el año 2001 se reúnen todos los grandes pensadores de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y nos presentan un nuevo manual que tiene una nueva vuelta de tuerca, que es la que vamos a aterrizar ahora, que es la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que es un ladrillo, no se lo lean, porque al final lo que viene a recoger es todo lo que persona puede y no puede hacer para su participación en la sociedad, pero lo interesante, que es lo que traigo hoy, es más el modelo que subyace y cómo eso lo deberíamos aplicar en nuestro día a día, que como comenzaba al principio, ya lo están aplicando en el momento en el que han constituido una asociación, se están preocupando, han montado unas jornadas. Pues igual que desde la medicina se habían hecho muchas cosas, eso ya es mucho hacer para la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y en concreto el 11Q. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el modelo de la CIF de la Organización Mundial de la Salud. Para aterrizar en él, me voy a permitir un brevísimo recorrido histórico de los modelos de la discapacidad para que ya se vayan de aquí con el modelo súper metido en el ADN. Y sí señalar, porque de nuevo no es que lo diga yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la organización también se lo cree y de hecho, si bien recuerdan antes, la Clasificación Internacional de Enfermedades era el centro de todo y el resto de intervenciones y lugares de conocimiento eran más satélites. La CIF para la Organización Mundial de la Salud es entender que la participación y el papel de la sociedad es igual de importante que el diagnóstico médico y el diagnóstico clínico. La Organización Mundial de la Salud pasa a englobar la CIF al mismo nivel y le da la misma importancia que su Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero como les decía, un poquito de teoría más histórica, esta es más relajada porque es histórica y no tan conceptual, para acabar de aterrizar este concepto. Un poco, y algo nos sigue quedando el concepto de la discapacidad en general y luego aterrizaremos en el concepto de la discapacidad intelectual en particular. Siempre ha imperado y el inicio, y parece que es malo porque impera en exceso, pero es bueno porque es el origen de todo, es el modelo biológico, que fue el primero que empezó a pensar sobre todo esto y a movilizarse. Sin embargo, como la historia comienza desde el modelo biológico, el resto de modelos todavía no son tan conocidos y, como vamos a ver, aportan mucho. Conceptualizar la discapacidad desde un modelo mucho más global y mucho más biopsicosocial que lo puramente biológico es mucho más rico. Pero todo el origen de todo, y por eso el mérito, es desde un modelo más médico, que fue la ciencia la primera la que empezó a fijarse en este fenómeno de la discapacidad y de la discapacidad intelectual y a intentar aportar soluciones. Sin embargo, como decía, nos ha dejado una visión muy médica de cualquier fenómeno, en nuestro caso el de la discapacidad intelectual. Al final, donde nos sentimos cómodos y donde no existe esa angustia que les decía al principio, que no podemos tener cuando por las noches pensamos que será el día de mañana de mi hijo por tener una discapacidad intelectual. Como la parte médica, la cardiopatía, vamos de la mano de estos médicos tan buenos, no nos genera tanta angustia, pues hemos relegado mucho al conocimiento científico. Y entonces al final buscamos el cromosoma que da cuenta de la discapacidad intelectual, la aorta para la cardiopatía, nos vamos muy a lo tangible. Y se ha generado muchísimo conocimiento, pero como he ido machacando a lo largo de estos minutos, nos ha dejado partes sin tocar. De hecho, en el caso de la discapacidad intelectual en concreto, como la ciencia no había encontrado, voy a ser más explicativa que científica, pues no había encontrado la pastilla que mejorara la inteligencia, o no había encontrado la cura para la trisomía del par 21. Como la ciencia no nos había dado respuesta, la sociedad lo que hizo fue la institucionalización de las personas con discapacidad intelectual, que en el momento histórico era algo muy lógico, pues como no podemos brindar los apoyos que necesitan desde la medicina, pues creamos grandes residencias donde las personas con discapacidad intelectual vivan de una manera digna, con su manutención y su cuidado.
Este modelo, ya vemos que al aparecer nuevos modelos, porque este no entra en crisis, sino que es nuestra gran guía, pero al aparecer otros modelos van a hacer que aparezcan otros tipos de intervenciones y desaparezcan fenómenos como la desinstitucionalización que ahora vamos a ver. Y por ponerles algunos ejemplos de situaciones históricas que hacen que este modelo se vea que no es completo del todo y que hay una necesidad de que aparezcan otros, pues por ejemplo en el año 58 Parson empieza a hablar de conducta de enfermedad, que es algo que seguro que muchos de ustedes conocen, que tú tienes algo, te sientes raro y el día que te ponen el diagnóstico tienes una depresión o aparecen conductas que antes no estaban y que son simplemente porque yo ya tengo una etiqueta. Esa sintomatología que aparece es de cajón que no es solo biológica, me la ha dado el exterior al ponerme una etiqueta. Otro ejemplo que a lo mejor lo ejemplifica mejor es Goffman cuando empezó a hablar de estigmatización, de marginación, de desviación de determinados colectivos, por ejemplo las personas con enfermedad mental, las personas con discapacidad intelectual, que la sociedad los señalaba, creaba un bloque y los apartaba y los trataba de una manera concreta. Pues solo por el hecho de haber sido estigmatizados y separados aparecían síntomas. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual es muy claro el síndrome, el pica, que empiezan a comer objetos extraños, colillas, piedras, papel. Y eso es un síntoma que aparece claramente en personas institucionalizadas. Luego, no todo reside en la biología. El lugar en el que vivo y cómo me trata la sociedad genera también síntomas. No sé si me van siguiendo. De hecho, en discapacidad intelectual también las alteraciones de conducta son casi exclusivas de las personas con discapacidad. Y compartimos una biología gigante, ahora lo vamos a ver en la discapacidad intelectual, y sin embargo tenemos un síntoma común que son las alteraciones de conducta. Pues probablemente mucho de eso resida más en cómo me trata la sociedad y cómo me ve, que en qué síndrome concreto biológico y qué neurotransmisores estén actuando para generar mis alteraciones de conducta. Si me van siguiendo, me irán siguiendo la historia que en un momento determinado eclosiona. Y ni todo ni nada. Me voy a pasar todo el rato reconociendo la importante labor de la comunidad científica incuestionable, pero el cómo debemos ir aportando nuevos modelos para ir generando mejor calidad de vida. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, en los años 60, pantalones hippies y movimientos, pues aparece el modelo social, que no quiero que se queden con eso, pero es importante resaltarlo para acabar entendiendo el modelo actual de la discapacidad. El modelo social dice, nada que ver, el problema de las personas con discapacidad, y les leo el postulado de Hahn, que es el gran pensador de este modelo, no radica en ellas, en su biología, en su deficiencia, como veíamos, sino en el fracaso de la sociedad y del entorno creados por el ser humano para ajustarse a las necesidades de las personas con discapacidad. Señores, el problema no está en ellos, está en nosotros. Hemos creado un mundo con escaleras en lugar de rampas porque no hemos tenido en cuenta a las minorías a la hora de diseñarlo. Yo traigo este ejemplo, que no sé si es el más gráfico. Desde un modelo médico, ahí tenemos unas pelotitas que son todas iguales y de repente aparece una pelota que es diferente. El modelo médico intentaría, y es maravilloso que lo siga haciendo, buscando cómo hacer para que esa pelota sea igual que el resto. El modelo social diría, pues si la pelota grande no cabe en esa, ¿por qué no trabajamos sobre el agujero para que quepamos todos? No sé si es el ejemplo más ilustrativo, pero el modelo social, pese a no tener una verdad absoluta ni mucho menos, de repente abre un nuevo abanico de posibilidades de intervención, que es trabajemos sobre el agujero, trabajemos sobre nuestro mundo, pues en vez de empeñarnos en que sume, empecemos a ver maneras de dar calculadoras o de hacer rampas o de hacer el mundo en el que vivimos mucho más accesible. Por traerles algunos ejemplos, tienen el de las rampas. Este es un ejemplo muy tonto, pero quiero que se vayan quedando con estas pequeñas cosas que, si a lo mejor no podemos trabajar sobre el ADN, nosotros como padres, pues sí que podemos hacer mucho sobre el entorno y cambiar muchas realidades. Nosotros en la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que, bueno, no me he presentado, pero están todos súper invitados a conocerla para conocer esta parte más desde la participación y no tanto la médica, aunque he de decir en mi defensa que hice la tesis aquí en medicina, con lo cual tengo un poco de todo aquí, en concreto en la Universidad Autónoma, además. Pero en la oficina de empleo pues hicimos unas inserciones laborales a 10 trabajadores nuestros con discapacidad intelectual en los restaurantes de VIPs. Y cuando llegaron les dieron el plano en 2D y les decían, pues vete a servir la mesa 1. Y el pobre miraba el plano y era incapaz del plano a la sala situar la mesa 1. Pues una chorrada tan tonta como hacerle una foto a la sala
generó que la persona, independientemente de lo que pudiera hacer o no, pudiera ejecutar la acción y conseguir su trabajo de poder llevar el batido a la mesa 1. Es una tontería, pero es ir cambiando el chip. En vez de empecinarme en que lea en un plano 2D, el modelo social nos abre toda una posibilidad de trabajar sobre el ambiente para conseguir que la persona participe igual que el resto. Y este ya es un poco más filosófico, el otro ejemplo que les traigo, pero muchos pensadores del modelo social siguen por esta línea. Yo se la traigo y luego ustedes deciden, se hacen ustedes su híbrido, pero vienen a decir que casi la discapacidad intelectual no es tanto una condición de salud, sino un fenómeno, igual que pueda ser el ser de una raza concreta o ser hombre o mujer. Ahora lo aterrizo. Los teóricos de la discapacidad intelectual sí recogen que es una condición de salud, que es una condición con connotaciones médicas, pero como les digo, algunos dicen que no, que es un fenómeno exclusivamente social, y entonces lo que nos traen es el ejemplo de cómo estábamos pues las mujeres hace 100 años. Entonces, por ejemplo, yo les traigo un pasaje de Schopenhauer, gran filósofo, hace apenas 100 años. Esta era la visión que una mente privilegiada de la época tenía de las mujeres, y hablaba en concreto de la ley sálica, del que pudiéramos o no pudiéramos votar. Y entonces él decía que desde el punto de vista político y social esta reforma sería un verdadero beneficio, el que no votáramos, ¿no? El principio de la ley sálica es tan evidente, tan indiscutible, que parece inútil formularlo. Lo que se llama propiamente la dama europea es una especie de ser que no debiera existir, no debiera haber en el mundo más que mujeres de interior aplicadas a los quehaceres domésticos y jóvenes solteras que se formasen en el trabajo y en la sumisión. ¿Por qué traigo esto? Porque hay muchos paralelismos. Las personas con discapacidad intelectual, en el momento en el que las incapacitan, no pueden votar. Pensamos que no pueden gestionar su dinero, como se creía que hace 100 años. Nosotras no, necesitábamos la firma de nuestro marido para gestionar nuestro dinero. Se pensaba que no podíamos vivir solas. La sociedad había hecho una serie de presunciones sobre lo que podíamos y no podíamos hacer, que habían generado una realidad sobre lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Yo no me atrevo a trasladarles que la discapacidad intelectual sea tan así. Bueno, las personas de color que no podían ir a la universidad, se pensaba que no podían estudiar, encontrarán muchos paralelismos en la sociedad. Pero por lo menos lo que nos quiere decir el modelo social, que mucho de lo que las personas van a poder y no van a poder hacer va a radicar mucho en cómo una determinada sociedad les mire y con qué ojos vean y con qué capacidades crean que van a poder hacer las cosas, a la par que en su biología. Pero mucho va a estar en la sociedad, y les devolvía el ejemplo al comienzo de la esperanza de vida de las personas con discapacidad algo intelectual. Algo aparentemente tan médico, les traslado el cuestionamiento de cuánto creen que ha mejorado la esperanza de vida, de cuánto de la mejora de la esperanza de vida se debe a un fenómeno social de puertas abiertas, de desinstitucionalización, de participación, de mirar con otros ojos, y cuánto a los avances médicos. Probablemente mucho más de lo que nos creamos, sin de nuevo dejar de lado lo médico, reside en lo social. Y ya como me queda un minuto, les aterrizo. Sí que hay un pequeño matiz que hace la Organización Mundial de la Salud, que es el modelo universal. La Organización Mundial de la Salud, como ya me van viendo por dónde voy yendo, va a coger muchísimo de lo médico, pero nos va a decir, ojo, también hay todo un modelo social que, como decía, el que hagamos hoy unas jornadas, el que organicemos una asociación, ya estamos cambiando cosas, ya estamos incidiendo. En este caso, las dejar de hablar de personas con discapacidad y personas sin. Y esto apelando al modelo universal. La discapacidad no son blancos y negros, es una escala de grises. Y en la medida en la que sigamos diferenciando al mundo en colectivos, conseguiremos cosas, pero no la participación final. Esto lo traduce más no tanto al modelo biológico, sino al social, al de apoyos. Nuestros servicios sociales, como saben, están divididos, pues las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad física, las personas con discapacidad auditiva. Y lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud es que pensemos más en apoyos. ¿Qué grupo de cosas tengo yo que le puedo dar a determinadas personas que necesitan para participar igual que el resto? Y les pongo aquí la campana de Gauss para ya finalizar con la definición actual de discapacidad intelectual, que, como les digo,
tenemos que empezar a pensar en global, que vaya desapareciendo esa unicausalidad, que no todo está en el 11Q, que podemos hacer mucho desde otros ámbitos para mejorar la calidad de vida. No sé, tampoco se vayan de aquí como supermadres que vamos a hacer todo en la medida en la que podamos, porque al final el hacerlo bien y con cariño y desde la normalidad será probablemente lo más acertado. Pero sí aterrizar en concreto, porque hemos visto ese modelo más genérico de lo que es la discapacidad, en la discapacidad intelectual desde todo lo que hemos ido viendo, y para acabar, en vez de quitándoles esa angustia, generándosela, porque realmente la comunidad científica lo tiene muy complicado a la hora de definir lo que es la discapacidad intelectual. Así como la Organización Mundial de la Salud era la que nos guiaba en el concepto de discapacidad en general, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual es un poco la asociación que se aglutina y que reflexiona sobre lo que es la discapacidad intelectual, la que nos va sacando manuales y donde estamos todos mirando y esperando para que nos guíe. Y según la última definición del año 2001, para definir discapacidad intelectual es un triángulo de 3 ejes que acotaría a una población concreta de personas. Primero, que tenga limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, que esto, por mucho que la Asociación Americana hasta el 92 era un CI, un cociente intelectual por debajo de 70. Y sí que hubo una crítica, tampoco todo es el CI, además si nos vamos a un modelo más de participación, no todo está en la persona y en su CI, los apoyos que le demos van a hacer. Entonces la Organización Mundial, la Organización Americana escuchó todo aquello y sí que cambió, pero al incluir la palabra significativa, limitaciones significativas, sigue hablando de estadística y sigue hablando un poco, y por eso traía la campana de Gauss del modelo universal. Hemos decidido que 2 desviaciones típicas por debajo de la media separan a una población y a otra. Y le recuerdo, como hacía Gauss, que esto es un continuo, aquí no hay un mundo y otro. Y ya para los que sean apasionados de las matemáticas, la campana es asintótica, o sea, eso tiende al infinito. Hemos aglutinado a un grupo concreto de personas en 2 desviaciones típicas por debajo de la media, cuando las diferencias que hay entre ellas son infinitas, mientras que los que estamos dentro de esas 2 desviaciones típicas somos mucho más parecidos entre nosotros que los que estamos al otro lado. Pero hemos decidido juntarlos a todos en un mismo saco, por ser más explícita. Entonces, esas personas que tienen un CI por debajo de la media, por la desigualdad de Chebyshev, más o menos 2 desviaciones típicas, que además tengan limitaciones significativas en su conducta adaptativa. Aquí es donde pretende recoger un poco ese modelo social. No me importa tanto cómo sea la persona, sino qué limitaciones tiene en su día a día para que yo pueda identificarlas y trabajar sobre ellas desde un modelo más social. Y por último, que esta discapacidad tenga un inicio anterior a los 18 años, que esto es simplemente para separarse un poco de lo que podría ser a lo mejor un daño cerebral. La discapacidad, una persona que a lo mejor tenga un accidente de coche a los 14 tendría una discapacidad intelectual, mientras que si los tiene a los 19 tendría un daño cerebral. De nuevo, es una línea un poco absurda en un continuo, pero lo que quiere recoger con esto la Asociación Americana es que la discapacidad intelectual sería una parada en la adquisición de determinadas habilidades que la persona estaba programada para ir evolucionando, y de repente, por lo que sea, por causas genéticas, ambientales o de las que sean, la persona se ve frenada en su desarrollo, mientras que el daño cerebral sería unas habilidades que ya habían sido adquiridas y que el sobrevenimiento de un accidente o una lesión, la persona las pierde. Por eso la Asociación Americana pone ese punto en los 18. Y ya con esto me he comido la media hora, no me he podido recrear en la parte, pero que yo creo que sí que se llevan de toda esta nueva apertura a un modelo social y a cómo podemos cambiar las cosas desde la sociedad en la que estamos. Y, como decía al comienzo también, pues les invito a todos los que quieran a conocer cómo se trabaja también desde el lado social, como entidades como la Fundación Carmen Pardo Valcarce están trabajando más en los derechos, en la visibilización de las personas con discapacidad, en su presencia en el mercado laboral y toda esa pata que es mucho más bonito que vengan ustedes a verla. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Almudena, porque te ha tocado la ingrata tarea de ser la última ponente de una mañana muy densa y aún así has hecho una presentación magnífica, poniendo en contexto las cosas y, bueno, y precisamente poniendo al individuo en primera línea, por delante de un diagnóstico, una etiqueta, un síndrome concreto. Me habéis ayudado con el café de las 11:30. ¿Perdón? Que me habéis ayudado con el café de las 11:30, me han venido arriba. Entonces, yo no sé si andamos un poquitín justos de tiempo, si hay alguna pregunta muy concreta para Almudena. Almudena, ¿te vas a quedar por la tarde, en la sesión de la tarde? Yo a vuestras Porque órdenes, luego, lo que me digáis. En la otra mesa redonda, que se va a hablar más de desarrollo psicomotor y aprendizaje, pues estoy seguro que que podría ser muy interesante que también participases. Pues nada, hablar un poco más, estupendo. Entonces, si no hay ninguna pregunta inmediata, última oportunidad.